Bueno, muy bien. El día de hoy nos toca analizar un tema importante que es o habla con respecto a los niveles de organización de la materia. Para poder entender todas estas cuestiones, pues es importante que tengamos, pues obviamente una noción de manera muy general de lo que vendrían siendo, pues, los niveles de organización de la materia. Cabe mencionar que pues son varios, entonces pues es importante que los analicemos desde un principio para que vayamos analizando cómo se van a ir desarrollando. Entonces, para empezar, tenemos que los niveles de la materia pues pueden ser pues varios, ¿no? Tenemos que los niveles de la materia pueden ser directamente pues desde el nivel subatómico, que estamos hablando de partículas muy pequeñas que van a pasar por ser átomos hasta llegar al nivel molecular, macromolecular, organelo, a lo que vendría siendo una célula, ¿sí? Un tejido, un órgano, aparato, sistemas, individuo, población, comunidad, ecosistema y biosfera, ¿no? Cada uno de estos, pues obviamente tiene una importancia muy importante dentro del estudio de la biología, ya que pues obviamente pues implica poder estudiarlos y poder analizarlos, ¿vale? Entonces vamos a iniciar y tenemos que el concepto de niveles de organización o niveles estructurales fue desarrollado en sus orígenes por Needham e implica en la actual concepción que tanto en el mundo inerte como en el viviente hay diversos niveles de complejidad aplicables a los diferentes constituyentes o grados de complejidad estructurales de dicha materia de la célula o sus asociaciones y que, bueno, abarcan más o además interrelaciones particulares globales con otras células, tejidos, organismos y medio ambiente. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar lo que es el estudio de la biología, pues obviamente debemos de saber que existen diversos niveles de organización que van desde lo más pequeño hasta lo más grande, que en este caso sería, por ejemplo, la biosfera, y el más pequeño sería el nivel subatómico, ¿no? Vamos a empezarlo a analizar. Bueno, las partículas subatómicas sobre todo son los protones y los neutrones. Como nosotros sabemos, los electrones están formados por partículas o subpartículas atómicas que serán, pues, son denominados electrones y protones, que a su vez van a estar conformados por un grupo de neutrones. Recordemos que los electrones pues pueden tener tanto carga positiva y los protones carga negativa o viceversa, ¿no? Recordemos que los átomos es pues digamos así, la estructura más, pero más pequeña de toda la materia o de la organización, pero sin embargo, pues existen partículas subatómicas, ¿no? En este proceso de tratar de entender los niveles de organización de la materia, ¿no? Bueno, ¿qué es un átomo? Pues bueno, cada uno está formado por partículas subatómicas. Los átomos forman a su vez combinaciones más complejas llamadas compuestos químicos, y estos últimos se unen entre sí de muy diversas maneras, formándose uniones de orden superior o complejos de compuestos. Se puede considerar que estas uniones presentan niveles de organización de la materia sucesivamente superiores, y estos constituyen una pirámide o jerarquía en la que cualquier nivel contiene todos los niveles inferiores y a su vez es un componente de todos los seres vivos. Entonces, empezábamos a analizar lo que son los átomos. Entonces, abusados. Los átomos son moléculas, ¿sí? Que van a estar conformadas, pues obviamente por partículas subatómicas, que en este caso son consideradas como neutrones, electrones y protones. Bueno, una vez que nosotros dejamos atrás este nivel subatómico que al momento de que se forman o se juntan diferentes átomos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, que los vamos a ver más adelante, pues entonces estas interrelaciones o digamos relaciones compactas o electrostáticas que tienen gracias a estas cargas positivas y negativas tanto en electrones como en neutrones, protones y demás, pues vamos a empezar a ver que se van a empezar a formar, pues obviamente, organismos más y más complejos. Un grupo de átomos va a dar lugar a lo que nosotros conocemos como moléculas. Y este conjunto de moléculas
nos va a llevar al primer nivel de la organización de la materia, que en este caso serían, pues obviamente las células, ¿no? Y a su vez, estas células, dentro de ellas, van a tener un montonal de componentes, pues obviamente celulares, que propiciarán el correcto funcionamiento de estos organismos, ¿no? Entre ellos tenemos orgánulos, que son conocidos como orgánulos, organelos u organitos celulares. Y aquí se encuentran los complejos de compuestos en forma de cuerpos microscópicos o submicroscópicos, pero no se puede considerar a ninguna clase de orgánulo como unidad viviente, ni siquiera en sus formas más elaboradas. Esto se alcanza en el siguiente nivel estructural, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando las moléculas conforman una célula, recordemos que la célula van a haber de dos, tanto células eucariotas como células procariotas. Las dos van a tener, bueno, las células eucariotas tendrían más orgánulos celulares. Entre ellos tenemos la membrana celular, el aparato de Golgi, el receptor de membrana, mitocondrias, nucleolo, el núcleo y el retículo endoplasmático, entre otros como el citoplasma, ribosomas, peroxisomas, lisosomas y demás cuestiones que más adelante se irán analizando. Pero entonces es muy importante que entendamos estos niveles de organización de la materia. ¿Cuáles son estos niveles de organización? Bueno, pues estos niveles de organización llevan a cabo o deben entender que lo primero que nosotros debemos de entender es que los primeros organismos, digamos, no organismos, pero sino los primeros niveles atómicos de la célula, pues obviamente son, o de toda la materia, son los átomos. Estos átomos se van a juntar entre sí y van a dar lugar a lo que vendrían siendo, pues obviamente, diversas moléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. A su vez, cuando estas proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos se juntan entre sí, darán lugar a, pues obviamente, células con una complejidad mayor. ¿Sí? Entonces los vamos a ir analizando conforme nos vayan apareciendo para que les vaya quedando más claro. El nivel celular, que pues como ustedes lo están viendo aquí, es una célula eucariota que tiene un núcleo, tiene pues obviamente mitocondrias, tiene el aparato de Golgi, el aparato, el sistema, el retículo endoplasmático rugoso, el isoperoxisomas, centriolos y demás. Todos estos organelos celulares y esta célula completamente que ustedes están viendo, ¿sí? Pues es una combinación específica de organulos generalmente microscópica, ¿sí? Con una organización suficientemente compleja para contener todos los dispositivos necesarios para llevar a cabo el metabolismo y autoperpetuación a partir de la reproducción. De hecho, una célula representa la primera de las estructuras conocidas que es ya pues obviamente completamente viva. ¿Y por qué son vivos o por qué tienden a tener esta funcionalidad tan compleja? Pues precisamente porque nosotros conocemos a la célula como, pues lo podríamos mencionar como los tabiques pues primordiales, ¿sí? Supongamos que ustedes, es una analogía, ¿no? Que ustedes son una casa y pues obviamente tienen sala, comedor, cuartos, recámaras, cocina, baño y demás, ¿no? En este caso, haciendo la analogía con ustedes, obviamente para que lo entiendan, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues nosotros tenemos, pues obviamente, cavidad craneal, corazón, pulmones, intestino delgado, grueso y demás, ¿no? Y pues obviamente todos cumplen una función específica, a su vez que la célula también tiene organelos celulares que van a dar lugar a complejos pues más especializados que los iremos viendo más adelante. Por ejemplo, un organismo viviente debe constar como mínimo de una célula. En este caso, pues estamos viendo una imagen de lo que vendrían siendo las células, pues obviamente clorofíticas, o en este caso son algunas algas, que son organismos unicelulares. Cuando hablamos de organismos pluricelulares, que es el siguiente nivel, entre los pluricelulares pueden distinguirse varios niveles de organización. Los tipos celulares más simples contienen un número bajo relativamente de células, pero sin embargo cuando nos referimos a organismos pluricelulares, pues ya hablamos de hormigas, insectos, gusanos y demás cuestiones que los iremos viendo más adelante. Bueno, entonces, les decía yo, los niveles de organización de la materia son muy diversos. Todo lo que mencionábamos es esto a partir de que fuesen, pues obviamente, manera de que lograran entender esta complejidad de los niveles de organización de la materia.
Entonces, lo primero que vamos a tener en nuestro nivel, ¿sí?, de organización de la materia son estas partículas subatómicas que están formadas por un neutrón, electrón y protón, ¿sale? Que a su vez, esta configuración va a dar lugar a un átomo, ¿sale? Como lo podemos ver aquí. Este átomo, a su vez, cuando se junta con otros átomos de carbono, con los otros átomos de hidrógeno, de nitrógeno, de fósforo, de oxígeno, de azufre y demás, da lugar a ¿qué? Bueno, da lugar a una molécula viva. Estas moléculas vivas, ¿cuáles pueden ser? Pues estas moléculas pueden ser carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Aquí lo tenemos como se los estoy mencionando, ¿no? En esta parte, esta molécula puede ser un carbohidrato, una proteína, un lípido o un ácido nucleico, ¿sí? Y bueno, las moléculas son átomos y partículas subatómicas. Y los niveles funcionales fundamentales de ahí, pues los estudia la bioquímica, ¿no? La bioquímica es la que se encarga de estudiar a todas estas moléculas. Después, ¿sí?, da lugar a lo que vendría siendo una célula. Y dentro de la célula vamos a tener diversas estructuras llamadas organelos. Y es una subunidad de la célula y los organelos se encuentran relacionados con una determinada función celular, por ejemplo, la mitocondria, que es el sitio principal de generación de adenosín trifosfato en eucariotas. Aquí podemos ver, si quieren, hacemos un poco de zoom, ¿sí? Y justamente aquí en la célula podemos ver varias manchitas, ¿sí?, en la cual podemos observar que existen, pues, diversos organelos como el núcleo, el retículo endoplasmático liso, rugoso, mitocondrias, ¿sí?, ribosomas, peroxisomas y demás, que a su vez ese conjunto de organelos celulares van a dar en conjunto a qué, ustedes lo están viendo aquí, justamente a una célula. Y bueno, la célula es la unidad más pequeña estructural, anatómica y fisiológica de los seres vivos, que es capaz de funcionar independientemente. Cada célula tiene un soporte químico para la herencia del ADN, un sistema químico para adquirir energía, etcétera, ¿sí? Y pues el organelo es una subunidad de la célula, ¿vale? Entonces, están las moléculas que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y a su vez van a dar lugar o van a formar a lo que vendrían siendo una célula que está conformada por organelos que son muy importantes, y obviamente la célula va a dar lugar a otros componentes más importantes como algunos órganos o tejidos. Bueno, siguiendo en esta idea, el tejido está formado por un conjunto de células de función y estructura semejante. Algunos órganos, ¿sí?, por ejemplo, tienen tejidos que se unen para formar una o más unidades llamadas órganos en organismos más complejos. No solo tienen tejidos, sino que pues algunos células especializadas que trabajan en sí para esta parte, ¿no? Y después estos órganos nos darán un sistema más complejo en donde los organismos más complejos tienen grupos de órganos unidos. Entonces, fíjense bien, tenemos que el nivel más pequeño de de los organismos de manera viviente son las células. El que sigue es un tejido. El tejido es un conjunto de células especializadas que darán lugar a ¿qué? Pues a valga la redundancia, a un tejido que va a cumplir una función muy especializada de lo que estamos hablando. Podemos hablar del tejido cardíaco, del tejido estriado, del tejido nervioso, del tejido óseo, del tejido sanguíneo y demás cuestiones, ¿no? Y obviamente cuando tenemos muchos tejidos nos va a dar como resultado pues una complejidad de órganos, ¿sí?, que nos permitirán funcionar de manera adecuada. En este caso, por ejemplo, nosotros somos un grupo de organismos, ¿sí?, que estamos conformados por un grupo de tejidos y esos, a su vez, esos tejidos formarán órganos. ¿Qué órganos pueden ser? El riñón, el pulmón, el cerebro, el corazón, el intestino grueso, delgado y demás cuestiones, ¿no? Bueno, cuando este tejido es especializado, ¿sí?, y forma a lo que vendrían siendo, pues obviamente el corazón, el pulmón, el hueso, el intestino grueso, delgado, todo lo que nos representa como organismos, pues forman lo que es un individuo, ¿vale? Y un individuo está conformado
o tiene característica por poseer información en su ADN y pueden ser unicelulares o multicelulares, ¿sale? En este caso, pues obtenemos la cuestión aquí, por ejemplo, de lo que es el lobo, ¿no? Ahí tenemos una cuestión muy importante, ya que fíjense aquí, que dejamos los órganos, formamos el sistema de órganos o aparatos, ¿sí? Como el sistema esquelético, el sistema urinario y demás cuestiones. Estos a su vez darán lugar a un lobo, ¿no? Este individuo, para que lo consideremos especie, debe de ser considerado como especie, ¿no? Vaya la redundancia. ¿Qué es la especie? Pues es un grupo de individuos similares que se reproducen entre sí, dando origen a hijos fértiles. Muchas veces encontramos especies descritas, ¿sí? No por su reproducción como especies biológicas, sino por su forma o especies anatómicas, ¿no? Y bueno, cuando se juntan estos organismos, dan como lugar a quién, o un conjunto de organismos darán lugar a una población, que es un grupo de individuos de la misma especie que tienen a aparearse entre sí y obviamente dejar una descendencia, pues obviamente, pues descendencia fértil, ¿no? Y que aparte de eso van a formar una población. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que tienden a aparearse entre sí, perdón, en un área geográfica limitada y dar lugar a dejar descendencia fértil, ¿no? Como nosotros podemos ver aquí este lobo con sus cachorros y obviamente pues está dando o está proporcionando pues obviamente herencias o está dejando sus pues obviamente sus cachorros, ¿no? Cuando hablamos de un grupo de individuos de la misma especie que sobreviven en un tiempo y un área geográfica limitada, por ejemplo, hablamos de un grupo de lobos, un grupo de chimpancés, un grupo de focas, un grupo de vacas, de perros, de cocodrilos, pues estamos hablando de una población. No podemos hablar y decir, ah, pues están los chivos, los perros, los gatos, las lagartijas y los lobos en un solo lugar, porque entonces ya no estamos hablando de una población, estamos hablando de un ecosistema, incluso hasta de una, bueno, de una comunidad o incluso de un ecosistema. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esa situación, ¿vale? Entonces, vuelvo a mencionar, ¿qué es un individuo? Un individuo es un conjunto de aparatos y sistemas que sobrevive, que puede realizar sus funciones biológicas de movimiento, alimentación y reproducción, o respiración y excreción, y obviamente deben de ser de la misma especie para considerarlos siendo un organismo, ¿no? En este caso, pues es un grupo de organismos de la misma especie cuando nosotros nos estemos refiriendo a una población, ¿vale? Después, ¿qué sigue? Existe otro nivel de la organización llamado comunidad, que es la relación entre grupos de diferentes especies o poblaciones. Por ejemplo, las comunidades de una laguna, los peces, los crustáceos, moluscos y otros invertebrados del plancton, etcétera. Entonces, cuando nos referimos a una población, fíjense aquí lo está diciendo la imagen. Una población, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de que ya no solamente existen organismos de una sola especie, si se dan cuenta. Aquí ya estamos hablando de que existen lobos, árboles, conejos, pasto, etcétera, ¿no? Entonces, una comunidad es el conjunto de diversas poblaciones, ¿sí? De diferentes especies, conjunto de diferentes especies que viven y interactúan entre sí en un, digámoslo así, en un espacio determinado. Esa es una comunidad. Cuando hablamos de comunidad nos podemos ir, por ejemplo, a la selva o al cerro o al monte y entonces nosotros podemos encontrar, ah, bueno, en esta selva, en este monte, nosotros podemos hablar que podemos encontrar lobos, podemos encontrar venados, podemos encontrar arañas, podemos encontrar conejos, podemos encontrar serpientes y bla, 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 ¿no? Lo que ustedes gusten, árboles, palmeras, etcétera. ¿Qué estamos viendo cuando hablamos de una comunidad? Ah, bueno, pues cuando es una comunidad, ¿sí? Se refiere a diferentes organismos de diferentes especies o un grupo de poblaciones de distintas especies que viven entre sí y que interactúan en un espacio y tiempo determinado, ¿sale? Por ejemplo, supongamos aquí en Tulancingo, ¿no? Pues bueno, supongamos, aquí hay, en un decir, ¿no?
hay lobos, hay serpientes, hay víboras, hay tlacuaches, ¿no? Ok, pero cuando nos referimos a una comunidad, sabemos que están en un espacio determinado que quién sería, en este caso sería Tulancingo. El otro espacio determinado, ¿qué sería? Pues obviamente a lo mejor la colonia Guadalupe, el Magisterio, el Centro, la Vicente Guerrero, yo qué sé. Pero dentro de esas diferentes colonias vamos a encontrar a que también va a haber lobos, van a haber serpientes, tlacuaches, zorrillos y demás. Pero fíjense que ahí no estamos estudiando a nivel de población, porque si no estaríamos hablando de los lobos de la Guadalupe, ¿no? O de las lagartijas de el Magisterio. Entonces aquí estamos refiriéndonos a nivel comunidad, ¿sí? ¿Qué es una comunidad? Ah, pues los ciervos, los conejos, los chivos, los perros y los gatos que viven en la Guadalupe. ¿Por qué refiero a que viven en la Guadalupe? Ah, pues porque estamos hablando de un espacio y tiempo determinado, ¿sí? Determinado, pues allá en la Guadalupe. El magisterio, pues tenemos acá otro grupo de lagartijas, perros, chivos y gatos, ¿no? Pero los estudiamos ya en conjunto, esas interacciones de manera, pues ya que podemos conocerlo como comunidad. Del otro lado tenemos a lo que es el ecosistema y que en este caso es la relación entre un grupo de organismos entre sí y su medio ambiente. Los científicos a menudo hablan de la interrelación entre los organismos vivos. Aquí fíjense cuál sería la definición cambiante entre lo que vendría siendo una comunidad y un ecosistema. Un ecosistema es el estudio, ¿sí?, de diferentes seres vivos, de diferentes comunidades, ¿sí? Vean aquí, de diferentes comunidades que viven pues conviven en un espacio determinado y aunado a esto, ¿sí? Tienen interrelación o interconexión, ¿sí? Con células o con material no vivo. Ejemplo, temperatura, presión, cantidad de lluvia y demás. Esos son factores abióticos. Entonces, cuando los organismos sobreviven en un ecosistema determinado, ¿sí? Pues obviamente traslapan o sobreviven con otros organismos, ¿sí? Allá no le podremos decir una comunidad, porque cuando estudiamos ecosistemas hablamos de un grupo de diversas, ¿sí?, poblaciones de qué? De diferentes especies, chivos, perros, gatos, lagartijas, que conviven en un espacio y tiempo determinado y tienen aparte interacción con factores bióticos, luz, noche, presión atmosférica, altitud, latitud, altitura, todo lo que nosotros podamos imaginar que son esos factores abióticos van a influir directamente de un ecosistema, ¿sale? Por otro lado tenemos la biosfera y también es conocida como ecosfera, ¿sí? Cuando nos referimos a la biosfera o en su sinónimo también conocida como ecosfera, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ah, bueno, aquí ya hay tres papeles fundamentales que se van a encontrar en una ecosfera. El primero es la atmósfera, segundo es la litosfera y el tercero es la hidrosfera, atmósfera litosfera. Son estos tres. Cuando nosotros, fíjense bien, cuando nosotros hablamos de una ecosfera o de una biosfera, hablamos de tres componentes muy importantes. Primero que nada la atmósfera, después la hidrosfera y después la litosfera. Vuelvo a repetir para que quede bien claro. Cuando hablamos de una biosfera o de una ecosfera, debemos de tomar en cuenta muy, pero muy importante tres niveles de esta situación. Número uno, hidrosfera. Número dos, litosfera. Y número tres, atmósfera, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones van a repercutir directamente sobre estos organismos. Hablemos un poquito sobre la hidrosfera, que es parte de una biosfera. ¿Qué es la hidrosfera? Toda el agua que existe en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Hablando de otro lado, ¿qué es una litosfera? Ah, bueno, es toda la corteza terrestre, llámese montañas, desiertos, tundras, bosques, que van a estar sobre la superficie terrestre y que no están en contacto con el agua, por eso se llama litosfera. Y la atmósfera se refiere
a esa cantidad o esa concentración de gases que existen en el planeta Tierra. ¿Cuáles son esos gases? Nitrógeno, oxígeno, argón, gases nobles, gases raros y demás que estarán formando parte de ese conjunto de gases diversos o de diversos gases que darán como resultado, pues obviamente, ¿qué? Pues obviamente darán como resultado la biosfera. Por favor, que quede bastante claro esta situación. Aunque me digan que a lo mejor se los repito un poquito, pero necesito que quede bien claro, que no tengan dudas. Vuelvo a repetir, ¿de qué se forma la biosfera o la ecosfera? ¿Qué es su sinónimo? Repetimos entonces con toda claridad. ¿Se forma de qué? Se forma de la hidrosfera, que es el agua, la atmósfera, que son los gases, como los gases nobles, hidrógeno, nitrógeno, y demás, ¿no? Y la litosfera. ¿Qué es la litosfera? ¿Sí? Es el o la tierra que nosotros podemos encontrar sobre la superficie terrestre. No hay más. Entonces tengan en cuenta esa situación y pónganle mucha atención. Con respecto al pequeño concepto que tenemos aquí sobre los niveles de organización de la materia, pues bueno, tenemos que la biosfera es la suma de todos los seres vivos tomados en conjunto con su medio ambiente. Fíjense, ¿eh? En otras palabras, el lugar donde se encuentra la vida desde las alturas de la capa gaseosa o atmósfera hasta el fondo de los océanos o hasta los primeros metros de la superficie del suelo, o digamos mejor kilómetros si consideramos a las bacterias que se pueden encontrar hasta una profundidad de cerca de 4 kilómetros de la superficie. Fíjense bien, aquí se los está diciendo con otras palabras más o menos. ¿Qué es la biosfera? O su sinónimo, ecosfera. Vuelvo a repetir, es el conjunto de hidrosfera, que es el agua de todos los ríos, mares, océanos, ¿sí? Que es la atmósfera, que es el conjunto de gases que van a permitir que la vida pueda respirar y fluir y realizar todas sus funciones metabólicas. Y la litosfera, que es sierras, montañas, desiertos, abismos, precipicios, tundras, bosques, o sea, todo lo que es tierra. Entonces, en este caso lo llamamos como si fuese, pues obviamente, la, la litosfera. Y el conjunto de estas tres cualidades nos dará como resultado, pues, la biosfera. ¿Vale? Y bueno, por último, tenemos esta imagen para que ustedes tomen en cuenta cuál es el sentido de los niveles de organización de la materia. No se les puede olvidar. Primero que nada tenemos los subatómicos, que están formados por neutrones, protones y electrones, que a su vez estas subpartículas van a estar conformadas ¿de qué? Ah, bueno, pues estarán conformadas pues de diversas cuestiones, ¿no? Estarán conformadas de quarks, que son unas cuestiones ahí medias raras que la física pues aún sigue estudiando, ¿sí? Que tienen carga positiva y negativa. Si ustedes se han hecho una pregunta, ¿cómo es que algunas moléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos se pueden juntar o fusionar entre sí? Precisamente gracias a que estos niveles subatómicos van a presentar o van a tener niveles subatómicos llamados protones, electrones o neutrones, pues obviamente dará como resultado pues la situación de formar un átomo, ¿sí? Entonces, del nivel subatómico pasamos al atómico. El atómico va a estar formado precisamente ya por un átomo. ¿Cuáles tipos de átomos ustedes pueden conocer? Ah, pues el átomo del hidrógeno, del nitrógeno, del fósforo, del azufre, del calcio, del argón, de la plata, del oro, ¿sí? O sea, átomos van a ver por doquier, ¿sí? Y estos niveles de organización refieren a lo que es el átomo como la estructura, antes, ¿no? Se consideraba como la estructura indivisible que confieren a los organismos, ¿no? Sin embargo, después tenemos a lo que es el nivel molecular. Si ustedes se dan cuenta, aquí podemos ver átomos de hidrógeno, átomos de carbono, átomos de oxígeno. ¿Qué es un átomo? Ah, pues aquí lo tenemos. Un átomo de hidrógeno y del carbono, del nitrógeno, que vienen siendo uno de los átomos más sencillos y más fáciles de poder representar en la tabla periódica. Ustedes pueden ver aquí un átomo de carbono, ¿sí? Unido a cuatro hidrógenos. ¿Por qué se une? Gracias a que este átomo tiene cargas tanto positivas como negativas y va a aceptar la interrelación que existe entre la carga positiva del hidrógeno y la carga negativa del carbono.
Gracias a estas interrelaciones o interconexiones, permite que las moléculas se puedan formar. Aquí por decir, ¿no? Podemos ver una molécula de agua, podemos ver una molécula de carbono, ¿sí? Podemos ver aquí la molécula de dióxido de carbono, que son ¿qué? Pues átomos unidos entre sí a nivel, pues obviamente, atómico. Gracias a estas interrelaciones, tanto eléctricas con carga positiva y negativa que tienen unos y otros. Después de que se juntan estas moléculas, que podemos volver a mencionarlos para que los tengan en claro, estas moléculas van a estar conformadas de, o bueno, son carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, aminoácidos y demás. ¿Sí? Después de que se forman estas moléculas, pasamos al nivel macromolecular. Este nivel macromolecular dará lugar a ¿qué? Al ADN, dará lugar a proteínas, dará lugar a enzimas, dará lugar a fosfolípidos, ¿sí? Por ejemplo, en el nivel macromolecular aquí tenemos una molécula de ADN, tenemos proteínas, tenemos membranas de fosfolípidos, y si le podemos hacer suma aquí, es una idea, ¿sí? Podemos ver grandes cadenas de carbono y de hidrógenos unidas entre sí a un grupo fosfato, que vienen directamente desde el nivel atómico, ¿no? ¿De qué está formada una molécula de ADN? Ah, pues una molécula de ADN está formada de un grupo de fosfato, una azúcar y bases nitrogenadas, en este caso adenina, guanina, citosina y timina, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, pues esto es una proteína. ¿De qué están formadas las proteínas? De aminoácidos. ¿Y los aminoácidos de qué están formados? Ah, pues están formados de átomos como el carbono, el hidrógeno y el azufre. En este caso podemos ver una membrana fosfolipídica, ¿sí? Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Ah, pues los fosfolípidos están formados de carbono e hidrógeno y grupos fosfatos o grupos de azufre. Aquí los podemos ver, ¿vale? Cuando entendimos este nivel macromolecular que son carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y demás, entonces entendemos que este conjunto de diversas cuestiones va a dar lugar a lo que vendría siendo un organelo celular. ¿Qué organelos pueden formar estas moléculas? Los ribosomas, las mitocondrias y los microtúbulos. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, tenemos un organelo celular que va a dar lugar a la producción de proteínas, que son estas, y la mitocondria dará lugar a la producción de adenosíntrifosfato que producirá energía a las células eucariotas. De este lado tenemos unos microfilamentos que le dará turgencia a lo que vendría siendo una célula, ¿no? Entonces, cuando este conjunto de organelos formados por moléculas que a su vez fueron formadas por diversos átomos de carbono y hidrógeno, se juntan entre sí por afinidad química por cargas positivas y negativas, darán como resultado un nivel celular. La célula es la estructura más pequeña, ¿sí?, que forma a todos los seres vivos. Es la forma primordial estructural de cualquier forma de vida. Esta célula es una célula animal, presenta pues un núcleo, un nucleolo y sus organelos, como los pudimos ver u observar justamente aquí. A su vez que esta célula animal se junta con otra, con otra y con otra, o sea, es decir, miles y miles de células, dará nivel o dará paso al siguiente nivel de organización, que en este caso es el tejido, que es un conjunto de células. El tejido es un conjunto de células sumamente especializadas que trabajan en un fin o para un fin determinado. En este caso estamos viendo un corte transversal de un cubo cilíndrico estratificado de la piel, ¿sí? Todas estas son células epidérmicas. Justamente estos botoncitos rojitos que ustedes pueden alcanzar a ver aquí, ¿qué creen que son? Son los núcleos de las células, ¿sale? Cuando estos tejidos especializados se juntan entre sí, que están formados por células, llegamos a una cosa que se llama órgano. El órgano es un conjunto de, podríamos mencionarlo así, de diversos tejidos, ¿sí? De diversos tejidos de diferente índole que trabajan al unísono o al mismo tiempo para formar estructuras u órganos sumamente especializados. El conjunto de muchos tejidos o de diferentes tejidos dará lugar a lo que es un órgano. En este caso tenemos que es el corazón, pero tenemos al cerebro, riñones, pulmones, páncreas, hígado,
¿sí? Que son órganos que funcionan y cumplen una función en específica. En este caso tenemos el corazón, que es un órgano, ¿sí? Que va a participar en la liberación y la constante producción o bombeo de sangre directamente hacia las vénulas, venas y arterias que darán lugar a una pues homeostasis completa, ¿no? Después, cuando se juntan diferentes órganos, ¿sí? Que están a su vez formados por diferentes tipos de tejidos, darán lugar a lo que conocemos como aparatos y sistemas. ¿Qué es un aparato y qué es un sistema? Ah, bueno, pues están o son bastantes, ¿no? O son muchos. Tenemos el sistema digestivo, el nervioso, el excretor, el digestivo, el respiratorio, que dan como resultado la capacidad de que los organismos puedan responder ante un estímulo. ¿Cuál es el que sea? ¿Sale? Cuando se forman estos aparatos y sistemas, dan lugar a un individuo, un chivo, un perro, un gato, una lagartija, ustedes, yo, un primate, una planta, un protista o un hongo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un individuo? Ah, bueno, pues es un organismo conformado por diferentes aparatos y sistemas que funcionan en un momento determinado, todos al mismo tiempo, para mantener la homeostasis necesaria en los seres vivos. Cuando un conjunto de individuos, ¿sí? Se juntan, ¿sí? Vaya la redundancia, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Todos estos son seres humanos. Por eso están diciendo que es una población. Todos estos son seres humanos, hombres y mujeres. ¿Que está conformado de qué? De la misma especie. ¿Cuál es nuestra especie? Homo sapiens sapiens. Este grupo de individuos de la misma especie que es Homo sapiens sapiens dará como resultado a una comunidad. Cuando un humano, un gato, un perro, una planta y una gallina se juntan, ¿ya vieron? Es un conjunto de diversas estructuras o de diversos organismos, ¿sí? De diferentes especies, ¿sí? Aquí tenemos primates, felinos, cánidos, vegetales y aves. Entonces, abusados. El o la definición de comunidad es el conjunto de organismos de diferentes especies, organismos de diferentes especies que darán como resultado o que interactúan en un espacio y tiempo determinado. Vuelvo a repetir, comunidad es el conjunto de diferentes especies, ¿sí? Aquí tenemos humanos, gatos, perros, aves y plantas que viven en un espacio y tiempo determinado. Eso es una comunidad. Que a su vez, el conjunto, fíjense bien, que el conjunto de diferentes organismos o de diferentes poblaciones que van a interactuar en un tiempo y espacio determinado, pero aparte, ¿qué creen? Interactúan con el sol, con el mar, con la altitud, con la precipitación, con la humedad. Eso es un ecosistema, un conjunto de diversos organismos que interactúan entre sí y dan lugar a lo que es un ecosistema. Por su otra parte, cuando se juntan todas estas cuestiones de un ecosistema, diferentes comunidades y que interactúan con medios bióticos y abióticos, se forma la biosfera. Ya habíamos hablado muchísimas veces de lo que es la biosfera y se los repetí muchas veces, pero se los vuelvo a repetir con mucho gusto. ¿Qué es la biosfera? Es, ¿sí? El conjunto de una atmósfera, que son los gases, el conjunto de muchas litosferas, que en este caso es toda, pues obviamente, el planeta Tierra, en este caso, pues la corteza de la corteza terrestre, ¿no? Y la hidrosfera. ¿Qué es la hidrosfera? Pues todo lo verde que ustedes pueden ver. Cuando los gases, el agua y la tierra se conjuntan con un ecosistema, también podríamos llamarlo ecosfera, da como resultado la biosfera. Y ahora vamos para atrás. ¿Cuál es el nivel de organización más amplio o más grande que nosotros podemos ver? El más grandote es la biosfera. Y seguimos hacia abajo con un ecosistema, con una comunidad, una población, un individuo, aparatos y sistemas, órgano, tejido, célula, organelo, macromolecular, molecular, atómico y subatómico. Y ahora vamos de regreso, que es el subatómico, atómico, molecular, macromolecular, organelo, celular, tejido, órgano, aparatos, individuo, población, comunidad, ecosistema y
biosfera, ¿sale? Que es lo más importante de esta situación. Y bueno, pues en esta sesión estaríamos abarcando simplemente lo que son los niveles de organización. Posteriormente seguiremos avanzando, ¿sí? Con cada uno de estos temas o con los temas siguientes, pero era muy importante que ustedes identificaran cuáles son los niveles de organización de la materia para que esto les facilite a ustedes el conocimiento que deben de tener, pues para estar entrando directamente a lo que es, pues, obviamente, entender las cuestiones biológicas, ¿vale? Entonces, esta sesión sería aquí. Continuaríamos con lo siguiente. Muchísimas gracias por su atención.